Aldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? A ver, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Si hay que enumerar la cantidad de errores para haber llegado a esta crisis económica que estamos atravesando, ¿cuáles serían? Bueno, básicamente es un modelo que ya conocemos, que prioriza al que hace la inversión financiera, al que hace la inversión productiva. Acá se está hablando si va a haber o no déficit fiscal. Hay dos tipos de déficit. El déficit primario, que es todo lo que recauda el Estado Nacional menos los gastos sin los intereses. Eso hay un objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional que este año 2019 haya 0 pesos de déficit fiscal primario. Eso ya es imposible de cumplir. Por la caída de la recaudación, esos 25.000 millones son mensuales, le aviso, en términos reales la caída. Ajá. La caída en términos reales del mes de marzo, que aumentó un 30 y pico por ciento contra 52 de inflación real, eso significa que en términos reales la recaudación cayó un 16%, por un lado. Por otro lado, todo lo que nos podemos ahorrar de déficit primario va a parar a pago de intereses, con lo cual el déficit final real, que es el primario más el financiero total, va a dar arriba del 5 o 6% del Producto Bruto Interno, y sin contar el déficit cuasi fiscal, que significa el pago de intereses de las LELIQ, lo cual llevaría el déficit al 9% del PBI. No hay antecedentes, salvo honrosas excepciones en Argentina, de tamaño déficit. Entonces acá el problema del waiver, como este es un gobierno que siempre tira la pelota para adelante, el problema del waiver es muy grave lo que está pasando. Así que esto que yo recién escuché es un problema técnico. Y claro que es un problema técnico, si no cumplen con los objetivos. Se le disparó la inflación. El fondo tenía una estimación de inflación para el 2019 del 20%. Va a estar arriba del 40% si no se espiraliza más la inflación, que tenemos un alto riesgo que eso ocurra. Ya veremos en los próximos meses. Ya la inflación 20% se duplica. ¿Va a haber déficit primario? No hay déficit primario cero. Aumentar las tarifas para bajar los subsidios. ¿Y quién se banca un nuevo aumento de tarifas por encima de lo que ya está previsto? Y entonces, esto no tiene ninguna sustentabilidad. ¿Y entonces qué hay que hacer, Aldo? Porque no por lo que usted describe y avisora, estamos bueno, hay que hacer somos el todo Titanic. un replanteo. ¿Eh? Sí, somos el Titanic, lo único que el gobierno cree que va a hundir al iceberg. Esto es lo que está pasando. Y siguen bailando, no solo el gobierno, sino muchos economistas siguen hablando y bailando en la cubierta del Titanic. Muchachos, adentro del Titanic van 45 millones de argentinos, ¿eh? Y me parece que el capitán quiere romper el iceberg y el iceberg es más fuerte que el Titanic. ¿Y qué habría que ya hacer? Conocemos el final de esa película. Aldo, ¿y qué habría que hacer? Bueno, tienen que cambiar el modelo, ya lo hemos dicho infinidad de veces. Este modelo ya fracasó, este es un gobierno que ha fracasado. Pero usted sabe que ellos insisten con que esto es así y es el único camino, dicho por el propio presidente. Sí, por eso es el camino que nos lleva al iceberg. Pero avisen en que el iceberg no se hunde el Titanic. Entonces, acá lo que hay que hacer es todo un replanteo de la política, de lo económico y social, y tratar de llegar a la votación con un cambio menos. Vos no podés llegar con un 4% mensual de inflación, que es la que vamos a tener en los próximos meses, y si no lográs frenar en los próximos 2 o 3 meses y bajar un poco esa inflación, vamos a la espiralización de la inflación y esto termina. No digo que vaya a ocurrir, es el riesgo que tenemos si no se hace otra cosa, si se mantiene este rumbo. Podemos ir a una inflación de 3 dígitos, 100% de inflación, y eso es inaguantable socialmente para la Argentina. Yo no sé en qué mundo hay muchos economistas que hablan, pero son los mismos que a mí en diciembre me decían, no, yo decía, ojo que la inflación no va a bajar del 35%. Bueno, ahora no va a bajar del 40%. Y ellos decían, no, va a estar en el 20%, en el 15%, en el 12%. O se olvidan de eso. ¿Y con este modelo el dólar no tiene techo, el año pasado, Aldo? en el 18. No tiene techo por 2 motivos. En primer lugar, porque el dólar, de acuerdo al propio compromiso que se asumió ante el Fondo Monetario Internacional por el gobierno, no puede retrasarse. Y no puede retrasarse con respecto a la inflación. Por lo tanto, si la inflación se mantiene en 4% mensual, el dólar, y es lo que ocurrió en el primer trimestre de este año,
el valor de cierre de fin de marzo es el dólar de fines del 2018 ajustado por inflación. Y entonces ahora va a haber un descanso de unos días porque el Banco Central le da el negocio nuevamente a la especulación de los capitales golondrina. Lo mismo hicieron en diciembre. Hay declaraciones mías, ustedes la pueden googlear. Yo en diciembre dije en varios medios, el que compre dólar a 38 pesos en diciembre, en enero y febrero va a sufrir, pero en marzo va a disfrutar. Y bueno, ahí está. Y ahora es junio, la próxima escala, porque las normas del Banco Central puso en 90 días el pedal financiero. Bueno, entonces, sí. Esto no va más, no aguanta la sociedad, no se puede sostener un plan económico, social, que no tiene sustentabilidad. Nosotros Aldo, venimos escuchando sí, por parte del gobierno el milagro de Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta está prácticamente paralizada porque necesita para producir ese petróleo y gas subsidios. Y si el gobierno le da subsidio aumenta el déficit. Y ahora hasta hay un problema legal y una discusión entre los productores y el gobierno. Todas estas cosas hay que sentarse en una mesa. Y bueno, es más fácil pagar el costo político de un acuerdo que de la grieta. Eso les puedo asegurar porque ya lo venimos pagando no de hace 3 años, de varios años. Seguro. Aldo, muchas gracias. Entonces, si no salimos de esto, muchachos, miren, por más que nos reunamos y hablemos, si no se soluciona el problema político, si acá no hay consenso y no nos ponemos de acuerdo en cómo sacamos a esto, y termino, perdón, hay que bajar un cambio, no podemos tener una inflación del 4% mensual a esta altura del partido. Seguro. Muchas gracias, Aldo, por este móvil. Buenas noches, hasta luego.